Pero muy buenas noches a toda nuestra familia de Iglesia Sencricol. Gracias por conectarse a través de este medio, de acompañarnos en este día. Está conmigo mi querida esposa Marilyn. Gracias, Marilyn, Dios te bendiga. Y queremos agradecerles por estar con nosotros en este día. Pues hoy tenemos una palabra hermosa. La semana pasada estuvimos viendo acerca del tema de la semana en la cual Jesús entró a Jerusalén hasta el tiempo de la resurrección. Queremos continuar el tema de los días en que Jesús estuvo aquí en la tierra. Queremos darle la bienvenida a Gabriel, Dios te bendiga. Viviana Pachón, Rosalba Hernández, Perney Barragán, toda su familia. Ahí está Mafe Pérez. ¿A quién más vemos por ahí? Sandra, Dios te bendiga. Amparo Caicedo, Diana López, Clemencia Duque, Rosalvita Hernández, Blanquita y Diana, Dios las bendiga. Gracias por lo de guapos, nos cuidamos. Si demostramos el look completo ya no sería igual. Gracias por seguirnos, gracias por estar conectados con nosotros a través de estas hermosas reuniones. Acabamos de terminar un curso que estamos dando por Zoom para algunas personas. Los que quieran también se pueden unir. Estamos dando un curso acerca de la vida de Pablo, pero hoy queremos específicamente viajar a través de la vida de Jesús, de sus enseñanzas. Amén. De todo lo que él hace. Bienvenida, tía Lesbia, Dios te bendiga. Doña Gloria, Dios la bendiga, bienvenida. Andrés, Dios te bendiga, saludos. Están en Australia, gracias por conectarse con nosotros. Bueno, y yo creo que a lo que vinimos, ¿no? Vamos a orar primero, gracias, nos conectamos unos minutos antes porque siempre nos gusta estar preparados para que las personas que se van uniendo tengan la oportunidad de hacerlo. Gracias por hacerlo de nuevo, amén, por estar con nosotros. Esta va a ser una gran semana porque el Señor está en medio nuestro. Queremos orar y yo quiero darle ese privilegio hoy a mi esposa de este momento de oración. Al final vamos a hacer otra oración también por tus peticiones y vamos a estar orando por las familias. Encomiendo, oren por el pastor nuestro en Cali, por el pastor José Luis que está enfermo en este momento y rogamos a Dios que lo sane. No tiene que ver con el virus que hay en este momento, pero es algo ya más personal. Oramos por él para que Dios lo levante, amén. Vamos a orar, querida Marilyn, acerca de lo que Dios quiere hablarnos hoy. Amén. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das, Señor Jesús, de estar aquí, Padre. Yo te doy gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno, Padre. Porque para siempre es tu misericordia y porque nos has permitido, Señor Jesús, hoy estar, Señor, en este lugar, Padre Santo, Señor. Yo te pido, Señor, que tú seas propicio a la necesidad de cada una de las personas que hoy está viendo, Señor Jesús, esta enseñanza, Señor. Gracias, Señor. Que tú seas, Padre Santo, tocando los corazones, las vidas, cada parte, Señor Jesús, de su cuerpo, de su mente, de su alma, Señor, y que tú, Padre Santo, puedas, Señor Jesús, llenar todo vacío, Señor, que tú puedas, Señor Jesús, hacer, Señor, sentir a cada una de las personas, Señor Jesús, que ellos están, Señor Jesús, contigo, que tú estás con ellos más bien, Señor Jesús, que tú estás con nosotros, Señor Jesús. Te adoro, te bendigo y te glorifico, Señor Jesús, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Y hoy podemos decir Ebenecer, Señor. Hasta aquí tú nos has ayudado, Señor Jesús. Gracias. Y hoy te pedimos, Señor, que coloques nuestros oídos atentos, Señor Jesús, para entender lo que tú quieres para enseñarnos, Señor Jesús, en esta noche, Padre, para tu honra y para tu gloria, Señor Jesús. Te adoro, te bendigo y te glorifico, Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, amado Padre Celestial. Bueno, como te dijimos y enviamos una pequeña diapositiva acerca del tema, hoy vamos a hablar de los mandamientos y las promesas que Jesús hizo a sus discípulos después de resucitar. Yo quiero recordarte que la Biblia nos dice que Jesús estuvo durante
40 días aquí en la tierra después de resucitar, ¿no es cierto? Amén. Donde hizo diferentes actividades, donde vivió diferentes situaciones, y es ahí donde vamos a conocer acerca de la escritura. Yo le decía hoy a las personas con las que hago el estudio bíblico a las 5 de la tarde, que es importante no solamente leer la Biblia, sino conocerla verdaderamente. Recuerda lo que dice la escritura. La Biblia dice allá en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué tenemos que tener nosotros en este tiempo? Pues conocimiento. Necesitamos el conocimiento de la palabra y necesitamos aplicar ese conocimiento a nuestra vida. Quiero invitar a la pastora que lea el texto que vamos a ver hoy. Gracias, pastora Marilyn. Dice la palabra de Dios en Mateo 28:16. Amén. Dice la palabra de Dios. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este tema es bonito, es interesante. Qué bueno que pudieras tener en tu casa un cuadernito donde escribir estas pequeñas enseñanzas que te estamos dando, porque son fundamentales para la vida cristiana. Lo que te decíamos el domingo, acerca de la resurrección de Jesús, que es el evento más importante que ha sucedido en esta tierra, solamente podría ser comparado con la segunda venida Amén. de Jesús. Entonces solo lo podríamos comparar con la segunda venida de Jesús. Yo quiero meterte en el contexto del asunto. Ya Jesús ha resucitado. En la Biblia se nos habla que el ángel se le presenta a María Magdalena. Después Jesús se le presenta a sus discípulos. Ellos están en un momento de digámoslo así, de una fe caída, no digamos de tibieza, pero sí de una fe caída, de una fe derrotada, como que todo lo que Jesús dijo no se iba a cumplir, y entonces Él viene y se presenta. También la Biblia nos habla que hubo un informe de la guardia donde se le pagó a los militares que estuvieron custodiando su tumba o su sepulcro para que dijeran que los discípulos se habían robado el cuerpo. Entonces ya puedes imaginarte el suceso, y yo quiero que sigas imaginándote, yo quiero que sigas metiéndote en la escritura. Ahora recuerda que todo esto se da en Jerusalén. Ellos están en Jerusalén, tierra hermosa, donde está ahí la ciudad antigua. En este momento estaba el templo hecho por Herodes el Grande. Entonces todo esto se da en Jerusalén. La tumba estaba cerca a Jerusalén. Jesús estuvo moviéndose por Jerusalén, cerca de Jerusalén también en Betania, ¿no es cierto? Amén. La cuestión, dice la Biblia, es que Él regresa a Galilea y le da una orden a sus discípulos. En el versículo 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Qué quiere decir esto? Escúcheme, que no puedo aquí hacerle el mapa porque no tengo la manera, pero voy a ponerme aquí arriba y aquí abajo mi mano. Aquí abajo, en esta partecita, en este puntito que estoy haciendo acá, aquí queda Jerusalén. Aquí está Belén, donde nació Jesús, que es abajo de Israel, ¿no es cierto? Y Jerusalén queda aquí, a este lado. Resulta que ellos tienen que ir a Galilea. Recuerde que lo que representa Galilea es su mar, que tenía un mar, ¿no es cierto? Un mar que en realidad es una gran laguna y se le llama el mar de Galilea. Y alrededor del mar de Galilea había muchas ciudades. Estaba la ciudad de Capernaum, que fue la ciudad donde Jesús comienza su ministerio, pero también cerca al mar de Galilea estaba ¿cuál ciudad? Nazaret, la ciudad donde Jesús vivió. Entonces estamos hablando que aquí abajo está Jerusalén, y ya arriba, llegando al mar de Galilea, se encuentran Capernaum y Nazaret. ¿Qué hizo Jesús? Regresó durante el tiempo de su resurrección, antes de ascender al Padre, regresó a Galilea,
a la zona del mar de Galilea, específicamente a un monte donde le dio las últimas instrucciones a su iglesia. Y entonces es aquí donde comienza la situación. Y hay una lucha, ¿no, Mari? Hay una lucha. Yo quiero que hables de ese versículo que nos habla de la lucha que se presentó en ese momento. ¿Qué dice la palabra? Dice la palabra de Dios en el versículo 17. Y cuando le vieron, ¿quiénes le vieron? Los discípulos. Amén. Los discípulos. Más arriba, en el versículo 16 dice que los 11 discípulos habían ido a Galilea donde Jesús les había ordenado. Entonces, no estamos hablando de personas comunes y corrientes. No estamos hablando de seguidores de Jesús. Estamos hablando de los discípulos de con los Jesús que él caminó. Como tal. Con los que él caminó durante todo el Faltaba tiempo. uno que era Judas. Ya Judas no estaba porque él se había suicidado, porque él no se arrepintió. Lo que hizo Judas fue, Mari, fue no arrepentirse, sino remorder su conciencia. Eso lo llevó al suicidio, ¿no es cierto? Sí. En ese sentido. Pero, si pero fueron los 11. Jesús lo hubiera perdonado. Por supuesto. Dice la palabra de Dios. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. O sea que ahí hubo una dualidad. Unos le adoraron y otros estaban incrédulos de quién era verdaderamente la persona que se les había aparecido. ¿Por qué sucedió esto? Porque cuando Jesús murió, estos discípulos, los que dudaron, unos permanecieron creyendo, otros permitieron que entrara en ellos, que Satanás sembrara en ellos la semilla de la duda. Entonces, cuando Jesús se les aparece, entonces hay dos clases de maneras de ver. Los que creyeron en Jesús y le adoraron. Los que le adoran, inmediatamente le reconocen y le adoran. Y los que se quedaron incrédulos pensando, ¿será o no será? De pronto estaban pensando, yo creo que no murió, más bien fue que se hizo, ¿no es cierto? Y yo pienso que ellos pensaban, oiga, ¿será posible? Mari, yo creo, porque de todas maneras, mira lo que dice la escritura, y cuando le vieron, le adoraron, dice que le adoraron, pero algunos dudaban. Es interesante, bienvenida doña Cecilia, es interesante este punto a mí me parece fundamental para nosotros entender, porque no quiere decir que los discípulos estaban totalmente seguros, ni aun cuando Él resucitó. Habían algunos que sí estaban adorando a Dios. Esta es la diferencia, ¿no? Es adoración versus duda. La duda es una obra de la carne, la duda es un pecado, no es una obra del diablo, es una obra de la carne, pero la duda sí puede manifestarse en acciones como no creer lo que Dios puede estar haciendo en nuestras vidas. Pero Dios quiere hacer cosas maravillosas en ti, en tu familia. Mira, las promesas que Él te dio son sí y amén. El problema, como te dije hace unos días en una predicación, es que queremos que las cosas se hagan ya. Pero no son ya, son en el tiempo de Dios. Y a veces cuando las cosas se dan, cuando las cosas vienen, cuando el regalo y la promesa se da, somos incrédulos aún. ¿Será que sí? ¿Será que no? Ya teniendo la bendición, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que tú eres, Señor? Le dijeron a Juan, Juan le dijo a la gente, vayan y pregúntenle a Jesús, Juan el Bautista, pregúntenle a Jesús si él era el Mesías o había que esperar a otro, porque él dudó en medio de la situación difícil y ellos ya habían visto todo lo que Jesús había hecho, todo lo que Jesús había hecho en sus vidas, toda la transformación, el cambio, los milagros que Jesús había hecho en sus vidas. Entonces, en los discípulos hubo una lucha, estamos hablando del Evangelio de Mateo en el capítulo 28, versículos 16 al 20, y hubo una lucha, ¿no es cierto? Una lucha muy fuerte, una lucha en sus corazones, porque en realidad pues nosotros desde la perspectiva humana, desde nuestra perspectiva humana, ¿sabes qué sucede? Algo muy sencillo, te lo voy a decir. Desde nuestra perspectiva humana esperamos cosas humanas, no podemos esperar cosas ¿qué? Sobrenaturales. ¿Y la resurrección del Señor qué es? ¿Es humana o sobrenatural? Tenemos que entender que es un hecho sobrenatural, es un hecho diferente, escúchame, a lo normal. Y la manera en que Dios trabaja, mira, la manera en que Dios trabaja
es de manera sobrenatural. Yo he escuchado gente con temor de hablar de lo sobrenatural porque han pedido cosas y no se le han dado. Entonces dicen, no, Dios no quiere, perdón, Dios no quiere hacer milagros, Dios no quiere hacer esto era para el tiempo de los apóstoles, ya no. Y no es verdad. También para nuestro tiempo hay maneras sobrenaturales de obrar. Y Dios dice en la Escritura que Él no retarda su promesa para con nosotros. Ahora, hay esa lucha entre adorar y dudar. ¿Dónde quieres estar tú? ¿Tú quieres dudar? ¿Tú quieres que te den pruebas? Hay gente que dice, pero pruébeme que Dios existe. Yo no voy a pelear con la gente dándole pruebas que nadie va a creer. El que no quiere creer, no cree y punto. Pero el que quiere creer, aunque le venden los ojos, cree. ¿Me hago entender? Porque el creer es una cuestión de fe. Amor. Amén. Es tremendo. Pero en el mismo texto, en Lucas capítulo 24, dice la palabra de Dios. Mirad, Jesús les dijo, mirad versículo 39, Lucas 24, 39. Mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy, palpad y ved porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. ¿Por qué Jesús tuvo que mostrarle las manos y los pies? Porque no creían en él. Y léalo, el siguiente versículo que me deja a mí más sorprendida todavía. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de qué comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel y él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Para qué Jesús le pidió comida a ellos? ¿Qué hizo? ¿Para qué? Para demostrarles que no era un espíritu. Necesitaban la prueba. Porque ellos creían que era un espíritu. Sí, es que ellos estaban muy confundidos. Mire, a veces nos confundimos y yo veo mucha gente confundida hoy con el Evangelio, pero el Evangelio es vida. No, el Evangelio está bien, cuestiónate, hay cuestiones, hay preguntas, por supuesto, pero esto es una cuestión más de fe y la fe está por encima, escúchame, la fe está por encima de cualquier juicio humano que nosotros podamos dar. La Escritura es fe, es que imagínate que solo el libro, este hermoso libro, la Biblia, 1300 años para escribirse, es algo que solamente de manera sobrenatural, tantos autores, tantas personas, ahora el maestro, el dueño del libro resucita de manera sobrenatural y a nosotros como humanos, como nos toca siempre la lucha de la vida, pensamos que para nosotros no es lo sobrenatural. Deja de pensar así, comienza a tener fe. Hubo unos que escogieron la buena parte y lo adoraron. La Escritura dice que Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dice, porque tal adoradores busca el Padre que le adoren. Gente que le adore en espíritu y en verdad. Gente que cuando lo vea le pueda alabar. ¿Será que cuando venga Jesús encontrará en ti fe? ¿Fe suficiente para creer que eso va a suceder? Mira, yo ahorita estaba hablando con mi esposa acerca de profecías y cosas que están cumpliendo en este tiempo, como la cuestión de que hablábamos que en tiempos pasados por la dificultad de llegar a ciertos lugares para predicar el evangelio, pues se hacía muy difícil. Y yo hablaba con mi esposa que había lugares que eran casi que inalcanzables para llegar hoy en día. Pero eso se hablaba hace 20 años, pero llegó este internet, escúcheme, llegaron estas redes sociales como el Facebook. ¿Sabe dónde se está predicando el evangelio? El evangelio se está predicando en todo lado. La gente no necesita salir de la casa porque hay gente que está prendiendo su Facebook en este momento y está escuchando una predicación en cualquier idioma. Eso es algo sobrenatural. Solamente Dios lo puede hacer. Yo quiero que tú entiendas. Entonces, ¿quieres ser de los adoradores o de los que dudan? Sin embargo, Jesús tuvo fe en estas personas, como ha tenido fe y confianza en nosotros, como ha tenido fe y confianza en lo que nosotros hemos creído, ¿no es cierto? Amén. Entonces, por eso predicamos, por eso actuamos, por eso no nos hemos callado, aunque las cosas sean difíciles, aunque se cierren los templos, escúcheme, aunque se cierren los templos, no importa que se cierren los templos, pues igual tenemos aquí la oportunidad de predicar el evangelio. Tú has hecho de tu casa ahora una iglesia para el Señor. ¿Y qué mejor iglesia que esa? Ahora, cuando esto pase, congrégate, por supuesto, no dejes de congregarte, pero en este momento la situación nos ha llevado a llevar la iglesia a nuestras casas. Ahora,
quiero que leamos las palabras de Jesús específicamente. Yo quiero recordarte que para mí toda la Biblia es importante, el valor de la Biblia es alto para mí, pero los que me conocen saben que cuando Jesús habla, las palabras de Jesús están un poco más arriba que todo lo demás que dice en la Biblia, porque es el mismo Dios hablándole cara a cara a los hombres. Y entonces Jesús viene a hablarles a ellos unas palabras muy bonitas desde el versículo 18 al versículo 20. Lo vamos a leer, amén. Dice la palabra de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén, continuemos todo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Aquí específicamente estamos viendo tres puntos acerca de estos 3 versículos que habla la Biblia. Lo primero es que el Señor les dice a los discípulos que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Potestad, ¿ok? Debemos analizar esa palabra, Mari. ¿Qué significa potestad? Amén. Jesús se refería a que Dios le había dado a él la autoridad. Autoridad, poder. Ahora, tenemos 2 niveles naturales en los cuales Dios se mueve, y aún nosotros también. Está la naturaleza espiritual y está la naturaleza humana, física. Nosotros tenemos que entender que hay esas 2 naturalezas. Dios gobierna en las 2, por supuesto. Dios gobierna, escúcheme, en la naturaleza espiritual de una manera total. La cuestión es que cuando Dios hizo al hombre, le entregó el gobierno, la autoridad de todo lo que se mueve en la tierra, ¿no es cierto? Entonces lo físico humano se lo dio al hombre. Usted muy bien conoce la enseñanza acerca de Adán y Eva. Si usted hubiera sido Adán o usted mujer hubiera sido Eva, mi pregunta es, ¿usted hubiera pecado? Entonces no me la conteste, porque de pronto la respuesta hubiera sido sí. Y entonces, y si me dice que no, yo le diría mintió. Esa es la realidad. Tenemos una debilidad, una falla, en el sentido en que nosotros muchas veces decidimos lo que está mal y queremos ir en contra de Dios, pero Dios tuvo la confianza de entregarle al hombre el gobierno de esa naturaleza. ¿Y qué hizo el hombre? Sucumbió ante el pecado, sucumbió ante el enemigo y le entregó esa autoridad en la tierra al enemigo. ¿Qué hizo Jesús? Se entregó a sí mismo en la muerte de la cruz, y el diablo pensó que ya lo había vencido. Sin embargo, al resucitar, la muerte, el diablo y todo lo demás perdió el poder y la autoridad sobre Jesús. ¿Qué quiere decir? Que Jesús gobernaba en lo espiritual, pero también comenzó a gobernar en todo lo humano, en todo lo físico. Por eso Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces, ¿qué viene a hacer Él? Viene a implantar su reino en nuestras vidas. Recuerde que su reino no es un reino material, es un reino espiritual, que cuando nosotros predicamos la palabra de Dios en un lugar y hablamos de Jesús, nosotros hacemos parte de ese reino. El único, escúcheme, que puede dar normas y decretos en ese reino es el rey, no los seres humanos. Nosotros no podemos hacer eso. Es nuestro rey y nuestro rey se llama Jesucristo. Amén. Debemos entenderlo así. Entonces, Él tiene toda la autoridad, Marilyn. Él tiene toda la autoridad, y lo que viene a hacer es restaurar lo que está mal en esta tierra. Ahora, el hombre tiene la libertad de escoger qué es lo que quiere hacer. Y ahí es donde está el punto, que el Señor le da al hombre digámoslo así, un mandato primario. A sus discípulos les da un mandato primario. ¿Ese mandato primario cuál es, amor? Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ok, Jesús no se ha ido, está con los discípulos. ¿En qué ciudad o en qué lugar más bien? Está en Galilea, en un monte. Regresó de Jerusalén a Galilea en medio de su resurrección y en medio de su ascensión. Él está en Galilea, ya no está en Jerusalén, y entonces allá les dice a sus discípulos, bueno, aún a los que dudaban les dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y entonces aquí está lo hermoso. Este mandato se dio hace 1987 años.
Ese mandato se dio hace 1987 años. Se lo dio a sus discípulos directamente, pero era un mandato eterno. Escúcheme, un mandato que iba a pasar de generación en generación hasta nuestros tiempos. Que no ha perdido vigencia. Y por eso le digo que hoy en día se está predicando el evangelio en todas las partes y se están haciendo discípulos. Yo tengo muchos discípulos, gracias a Dios, ahora por este medio, por el internet. Tengo muchos discípulos en persona, pero ahora resulta que tengo discípulos también por este medio, porque Dios es bueno. Pero ahora mi pregunta, ¿qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo para ti? Yo estaba buscando una buena definición para la palabra discípulo. La palabra discípulo viene del griego matetes. Es una palabra muy parecida a la palabra matemáticas, pero matetes o discípulo significa una persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Entonces, el discípulo lo que hace es seguir y defender las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. En este caso, Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, bueno, ustedes enseñen a otras personas a ser como yo. La meta de hacer discípulos es hacer gente que sea como Jesús. Amén. Porque si no somos como Jesús, de nada vale, de nada vale. Escúchame, nosotros no necesitamos tantas cosas, necesitamos, con unas sillas podemos predicar el evangelio, hermano, con un deseo, una pasión en nuestro corazón, podemos predicar el evangelio, pero para ser discípulo verdadero, tú tienes que parecerte a Jesús, tú tienes que leer los evangelios, tú tienes que vivir como Jesús vivió, tú tienes que hacer las cosas como Jesús las hizo. Y de hecho hay un texto en la Biblia que Jesús dice, el que quiere ser mi seguidor, o sea, el que quiere ser mi discípulo, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. 3 cosas básicas que son parte de la enseñanza de hoy, porque el Señor nos está diciendo, yo quiero que ustedes sean mis discípulos, pero niéguese. Mi pregunta es, ¿te has negado? ¿Te has negado a tus deseos personales? ¿Te has negado a lo que tú quieres hacer, hermano? La vida es corta, vea, mujer, la vida es corta, tenemos una vida muy corta. ¿Qué es tanto tiempo? ¿De qué hablamos nosotros? Y es que nuestros días están contados, escúchame, nuestros días están contados, tarde que temprano tendremos que dar el paso, pero quizás perdimos el tiempo haciendo cosas que no teníamos que hacer, tratando de sobrevivir. Hay gente que trata de sobrevivir en la tierra, cuando el Señor te dice a ti, búscame a mí primero y yo te añadiré todas las cosas que tú necesitas. Entendámoslo, ser un verdadero discípulo habla de negarse a uno mismo, de tomar nuestra cruz. O sea, tomar nuestra cruz quiere decir, Mari, cumplir con el plan y el propósito que yo como hijo de Dios tengo. Amén. Si no, no funciona. Y seguirlo. Amén. Y seguirlo. Amén. Vamos a leer el siguiente versículo. Dice la palabra de Dios. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Terminemos con el versículo, con el 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, de los 3 puntos que quería hablarte hoy, llevamos 2. El primero, saber que Jesús tiene toda la autoridad. O sea que estamos con el que debemos estar. ¿No es cierto? El poder no está acá. El poder no está acá. Estamos con el que tenemos que estar. Amén. Estamos con Jesús. Amén. Amén. Lo segundo, el Señor dice y nos da un mandato que debemos hacer discípulos. Entonces, si no los hacemos, ¿quién los va a hacer? No esperemos que sean las piedras los que hablen. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo acá, pero ¿tú ya estás haciendo tu trabajo? ¿Y qué tenemos que hacer para ser discípulos? Entonces el Señor ya nos dice en estos 2 versículos específicamente qué se hace con un discípulo. Dice la Escritura, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo quiero que aquí entiendas una cosa, porque el tema y el contexto del bautismo en realidad tiene un significado más profundo de ir a un lugar y mojarse, ¿sí? De ir a un lugar y sumergirse en agua. Porque cuando hablamos de un bautismo en agua, estamos hablando de sumergirnos, escúchame, sumergirnos en agua. Bautismo, la palabra bautismo viene del griego batizo, que significa sumergirse. Amén.
Y entonces nos sumergen en agua, pero eso es simbólico y el efecto real es que nosotros cuando decidimos seguir a Jesús, pues hemos decidido tener una vida nueva, alejada, transformada, cambiada totalmente por el Espíritu del Señor, cambiada totalmente para el Señor. Es promover una nueva vida en nosotros. ¿Qué le enseñamos? Arrepentimiento verdadero. Es así. ¿Qué le enseñamos a la gente? Un arrepentimiento verdadero. Tú lo dijiste. Arrepentimiento, cambiar de mente. ¿Y qué le enseñamos nosotros a las personas? Escúcheme, ¿qué le enseñamos a las personas? Mire. Cuando una persona llega a Cristo, no llega porque sí, tiene una vida quizás con dificultades, problemas económicos, específica. Un matrimonio que se está cayendo, un familiar enfermo, un hijo en las drogas, bueno, sin número de cosas que llegan a suceder en las personas para que se acerquen a Jesús, ¿no es cierto? Pero el enfoque no puede ser simplemente el cambio a la hora de hacer un milagro, sino tiene que ser el cambio de vida total, porque sabemos que las cosas están mal. Si un matrimonio, el esposo y la esposa no se arrepienten, pues ¿qué va a suceder? Pues no van a llegar a ningún lado. Pero si hay un arrepentimiento, un cambio de manera de pensar, ese matrimonio puede llegar al lugar donde Dios lo quiere llevar. Yo quiero que me entiendas esta parte porque esto es fundamental. Esto es fundamental. En el sentido de promover esa nueva vida en cada persona. ¿Qué hacemos nosotros? Esto no es un lavado de cerebro, como algunas personas dicen, es que ya fue a la iglesia, le están lavando el cerebro, le están sacando el dinero, le han pedido yo no sé qué. O sea, la gente que no conoce, porque he escuchado a muchas personas diciendo cosas como por ejemplo, es que quisiera ver a los pastores en los hospitales. No, eso ya lo hicimos durante mucho tiempo. Hemos ido a los hospitales, pero ahora la gente quiere que los pastores se metan a los hospitales a la brava. La gente llega y dice, pero ¿por qué hay que seguir iglesias y pastores? ¿No? ¿Y por qué ahora sí? Yo no sé qué. Hermano, esas son cosas que nosotros estamos buscando a Dios hace tiempo. Esto no es nuevo. No podemos dejarnos. No le estamos lavando el cerebro a la gente, sino le estamos enseñando a la gente a vivir como Jesús quiere. Es que Él es el que tiene toda la autoridad. Y nuestro trabajo en esta tierra es enseñarles a los discípulos, no nuestros, a los discípulos de Jesús, a vivir como Él vive, porque eso es lo que le agrada a Dios. Jesús ha resucitado y le está enseñando a los discípulos. Y entonces también les dice Jesús, bueno, ya, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero enséñenles, escuche. Los mandamientos. Enséñenles a que guarden. ¿Qué dice ahí, Mari? Enséñenles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Enséñenles a que guarden todas las cosas que les he mandado. ¿Qué quiere decir esto? Esta palabra, guarden, en la Reina Valera significa obedezca. Ya las nuevas versiones trae la palabra obedecer. Entonces, escúcheme, lo que dice la Escritura es enséñenles a que obedezcan mi palabra. Mi pregunta es, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Hay algo que Jesús haya dicho? ¿Hay algo que Jesús haya dicho que haya dañado tu vida? No. ¿Hay algo que Jesús haya dicho que haya dañado tu matrimonio o a tus hijos? No, yo no lo veo. Yo veo que los mandatos de Jesús son buenos. Enséñenles a que obedezcan lo que yo les he mandado. ¿Y qué ha mandado Jesús? Que se amen los unos a los otros. Si nos amáramos los unos a los otros no tendríamos tantos problemas. Dice, ámeme a mí, dice el Señor. ¿Y qué dilema hay? Amemos a Dios. Hermano, ahorita hay muchos ateos buscando a Dios por toda esta situación que está sucediendo. Escúcheme, es la realidad. ¿Qué de malo hay en eso? Que tú ames a tu prójimo, que tú ames a Dios. ¿Qué de malo en predicar el evangelio, enseñarle a la gente la manera como Dios quiere que viva? Recuerde que usted y yo nacimos y vinimos a esta tierra con un manual que es la palabra de Dios. Si tú no utilizas el manual, dañas cualquier cosa en tu vida. Si tú compras un televisor y no utilizas el manual, no sabes para qué van a servir todas las cosas que hay en tu vida. Prendes el televisor, solo sabes cambiar
el canal y subir el volumen, pero tiene muchas más funciones, pero no leíste el manual, no sabes. Lo mismo pasa con la vida del hombre, no sabe leer el manual, no lo lee y entonces vienen los problemas en su vida y ¿sabe qué hace? Dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios, no hay Dios, ¿por qué? Porque no me está yendo bien, porque es que Dios no me ha provisto, no hay Dios porque hay hambre en la tierra, no hay Dios. No, hermano, Dios tiene toda la autoridad, pero ¿por qué es el hambre en la tierra? Por el pecado del hombre, porque son las enfermedades, por la insensatez del hombre, así es. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Entonces, la insensatez del hombre permite que su camino se tuerza. Y luego le echa la culpa a Dios de las consecuencias de su pecado. Esa es la rutina diaria que podemos ver alrededor en muchas personas. Muchos padres esperan que sus hijos sigan a Jesús, como decía ahorita Nancy, pero hacen todo lo contrario a lo que Jesús dice. No dan ejemplo. Y como no dan ejemplo, ¿cómo quieren que sus hijos sigan a Jesús? Por eso, Nancy, lo que tú dices es real. Debemos enseñar a nuestros hijos a amar al Señor de todo corazón desde pequeños. Pero debemos sobre todo predicar con el ejemplo. Cuando Jesús nos manda a ser discípulos, nosotros tenemos que cómo hacer esos discípulos, construyendo esos discípulos desde nuestro ejemplo. Amén, así para es. Que ellos crezcan con nuestro ejemplo y luego ellos también puedan reproducirse en otras personas. Los primeros discípulos nuestros deben ser nuestros hijos. Amén. Tu hijo es tu discípulo. Si hay algo que no está bien en tu hijo, mira, yo te lo voy a decir con mucho respeto, con mucho cuidado, con mucho temor, porque yo también tengo 3 hijos, pero a veces nuestro mal ejemplo ha hecho que nuestros hijos dejen de mirar a Dios. Ten cuidado con eso, acércate al Señor, pero vive para Él de todo corazón. Ahora el Señor termina con este texto y dice, y recuérdeles que yo estoy con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Usted sabe, en este momento, yo he escuchado gente metiéndole miedo a la gente. Bueno, supongamos que se acaba el mundo mañana. Si tiene que pasar, pasa. Si tiene que suceder, sucede. Punto. Tú no puedes decidir eso porque esto está dentro del gobierno de Dios. Si tiene que pasar, va a pasar. Escúchame. Pero yo quiero que entiendas una cosa. No se puede seguir a Jesús por miedo. Hay que seguir a Jesús por confianza. ¿Y qué sucede? Cuando yo he conocido a Jesús, yo tengo confianza en Jesús, amor, yo tengo confianza en Él. ¿Por qué? Porque sé que Él me va a guardar, Él me va a cuidar. No importa lo que se venga de aquí en adelante, lea la Biblia. Porque lo hemos experimentado en nuestras vidas. Yo no tengo miedo de lo que está pasando, perdóneme que le diga, no tengo miedo. ¿Sabe por qué? Se lo voy a decir, porque yo ya leí la Biblia y en la Biblia estaba escrito. Yo no se lo digo de sobrado, es que yo soy, no, hermano. No, de hecho he tenido todo el cuidado, me quedé en mi casa en la cuarentena, estoy obedeciendo lo que el gobierno nos está diciendo, estoy haciendo lo que tengo que hacer, si salgo a comprar cosas, voy con mi tapabocas, con mis guantes y todo eso, pero yo ya sabía en la Biblia, ya la Biblia me había hablado que esto iba a suceder. ¿Qué tengo que hacer yo con el pueblo de Dios? Darle la confianza para que el pueblo siga a Cristo y obedezca la palabra del Señor, pero también debo recordarles que el Señor en medio de la crisis, en medio de las situaciones difíciles, está con ustedes. Amén. Entonces, si vamos a ser discípulos, tenemos que llenarlos de Dios, tenemos que hacer que ellos se renueven en Dios, que sean bautizados. El símbolo es que esa persona que tenga un cambio de vida. Debemos enseñarles todo lo que Jesús nos ha enseñado a nosotros, y tenemos mucho para dar, mucho de la palabra del Señor. Amén. Y por último, recordarles que Jesús está con ustedes todos los días. Todos Amén. Los días. Adelante. Amén. No importa lo que venga el día de mañana. Mira, te voy a decir algo, con mucho cariño, con mucho amor. Si Jesús está contigo, ¿quién contra ti? Amén. Si Jesús está de tu parte, ¿quién contra ti? Amén. Si Jesús es tu Señor, Él ya tiene toda la autoridad, ¿quién contra ti? No solamente tú tienes aquí ya listo todo, aquí en esta tierra, en este momento, en donde tú vivas, sea en Colombia, Australia, Italia, en Costa Rica, en Estados Unidos, no importa, donde tú vivas, ya tienes todo listo porque Dios está contigo. Pero no solamente acá, sino también en la eternidad, la vida eterna. También tienes eso ganado. ¿Por qué? Porque estás con Él.
Estás con Él, estás con el dueño de todas las cosas, estás con el que tiene toda la autoridad. Deja de dudar, mira, deja de dudar y comienza a adorar. Comienza a adorar a Dios. ¿Qué es adorar? Ríndete a Él, dale gracias, vive para Él. Él hizo todo para nosotros y por nosotros. ¿Por qué más iba a venir Él acá a entregar su vida para que nosotros fuéramos salvos? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, todos esos corazones que están saliendo ahí es porque nos ama. Porque nos ama y Él quiere hacernos sus discípulos, porque nos ama, como dices, Luisa, somos más que vencedores en Cristo, somos más que vencedores y en medio de esta situación igual el Señor está contigo. Si se viniera algo peor de lo que estamos viendo en este momento, no puedes confiar en el Señor de que Él te va a sacar del asunto y que te va a levantar, y aun si tuvieras que entregar tu vida, no vas a confiar en que Él va a tener cuidado de ti en cada momento de tu vida. Yo creo que sí, que nuestro Dios es un Dios bueno. ¿Qué piensas? Tenemos que ser en vida, en nuestra vida, la palabra de Dios que dice que si Jesús es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos que creerlo verdaderamente y hacerlo vida en nuestra vida. Si tienes una petición en esta noche, puedes colocarla en el chat. Vamos a tener un tiempo especial de oración en esta noche. Yo quiero que oremos. Hace días vengo orando por una persona que Dios ha colocado en mi corazón. Es una amiga de Daniel. No sé si Daniel puede colaborarme mandando el nombre para que tengamos el nombre exacto. Sin embargo, yo he estado orando por ella. Es una muchacha que está pasando por una situación muy difícil. Ella tenía en el mundo únicamente a su mamá. La cuestión fue que ellos viajaron en el mes de febrero a Egipto. Ellos fueron, no sé si ustedes escucharon en las noticias, ellos fueron una de las personas que quedaron varados en Egipto y no les permitían regresar. En ese proceso en que ellos estuvieron en Egipto, ella y su mamá llegaron a Colombia. Ella solo tiene en el mundo a su mamá. Ella no tiene hermanos, no tiene novio, no tiene papá. La mamá se contagió y ellas se contagiaron en el proceso en Egipto. Ellas llegaron a Colombia y la mamá luchó durante muchos días, estuvo en cuidados intensivos y murió. Esta muchacha está desconsolada. Está pasando por una situación muy difícil, está en su apartamento. Yo estaba orando por ella. Ella está en su apartamento sola, no pudo pues enterrar a su mamá. Ella también tiene coronavirus y no pudo pues enterrar a su mamá y no pudo hacer el duelo y está pasando por una situación muy difícil, psicológica, depresión. Entonces yo quiero que estemos orando por ella en esta noche. Amén. Lo mismo por nuestros amigos en Estados Unidos. Tenemos algunos amigos que también están padeciendo de esta situación y queremos pedirle a Dios misericordia por sus vidas, la vida de Gloria en Estados Unidos, de Lisa, de Erika. No olvides orar por ellos, por Manuel. Ponlos en tu lista de oración, por favor. Ponlos en tu lista de oración, porque yo creo que Dios puede hacer un milagro. Yo creo que Dios puede hacer algo en medio de toda esta situación que está sucediendo tan difícil. Y que no olvidemos que el Señor está con nosotros y está con ellos en medio de esta situación. Algún propósito Dios tiene, algún buen propósito Dios tiene, y vamos a orar por eso. Amén. Si tú tienes una petición de oración, la puedes dejar ahí. Nosotros vamos a estar en el transcurso del día orando por ella y bendiciéndote, porque la verdad eso es el deseo de Dios y es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y te agradecemos otra vez por seguirnos, por escuchar esta predicación y por darnos la oportunidad de entrar a tu casa. El Señor te ama verdaderamente. Yo no puedo dejar de predicar del amor de Dios. No puedo. Yo cuando veo a un pastor que ha dejado de predicar del amor de Dios, digo, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Él sigue amando al hombre a pesar de todo. Él sigue amando al pueblo. Él sigue amando a las personas. Él, aun cuando su pueblo era castigado y sufría, Él seguía amando a su pueblo Israel y trataba de levantarlo y devolverlo al camino. Y en medio de la crisis nuestra también el Señor nos levantará por su amor, porque su amor es más grande que cualquier otra cosa. Yo quiero decírtelo así. Si hay alguien que tiene amor para dar, es Dios. Amor para darle a la gente. Amén. Vamos a orar. Amén. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias, bendito Dios, Señor, por este día, porque nos das esta oportunidad, Señor, de estar juntos otra vez, unidos, Señor,
en oración desde diferentes lugares, Señor, desde diferentes países, Señor, sí, y te damos Padre gracias Santo, por Señor esto. Jesús. Gracias porque tú has Sí, sido, Padre Señor, Santo, Señor aumentando, Jesús. Dios, las personas que se van Sí, conectando Padre a nuestras Santo, Señor transmisiones, Jesús. Señor, y te pedimos que Gracias, estas Padre enseñanzas Santo, puedan Señor ser Jesús. compartidas a otras personas y ellos las Sí, puedan Padre vivir, Santo, conocer, Señor Jesús. y también ellos puedan acercarse, Señor, a ti. Oramos para que hagamos sí, más Padre discípulos, Santo, para que cada Señor una de las Jesús. personas que nos ve pueda ser discípulos para ti, Jesús. Sí, No Señor discípulos Jesús. para ellos ni para nosotros, sino para ti, Señor Sí, Jesucristo. Padre Tú Santo, que eres el Señor Señor, el Rey, el Salvador. Te sí, pido, Padre Dios, que te Santo, glorifiques. Señor Jesús. Oramos por la amiga de Daniel, Señor. Sí, Señor La ponemos Jesús, en tus allí donde ella manos, está, Señor, rogándote que la sanes ese a ella, apartamento, que la Señor, ayudes, sola, Padre Señor, Santo, que tú traigas seas. consuelo, Padre, sobre Sí, su vida. Señor Jesús, Te lo pedimos en que el tú te nombre de Jesús, manifiestes a su Señor. vida, Señor Gracias, Jesús. Padre, porque tú tienes cuidado de ella. Sí, Oramos, Padre Señor, Santo, Señor por Erika, Jesús. por Lisa, por Gloria, sí, por Manuel Padre en Santo, Estados Señor Unidos, Jesús. especialmente por Gloria, sí, Señor, Señor Jesús. para que termines de levantarla, Señor, del sí, cuadro Padre clínico en el Santo, cual Señor ella se Jesús. encuentra en este momento, Padre. Sí, Padre Oro, Santo, Dios, porque por para tus ti no hay hijos nada aquí en imposible, Colombia, Señor quizás Jesús. algún familiar, Sí, quizás Señor alguna Jesús. persona está pasando por una Sí, situación Señor Jesús. difícil a nivel, Señor, sí, Padre emocional, Santo, o Señor quizás a nivel económico, sí, Señor, abre Padre puertas, Santo, Padre, Señor te lo Jesús. pido, Señor, o quizás está sí, pasando por Señor una Jesús. enfermedad como está pasando ahorita el pastor José Luis, Señor, quien sí, ponemos en Padre tus manos, Santo, Señor rogándote Jesús. que lo ayudes y que lo Sí, sanes, Señor, Padre, en levántalo, el nombre Señor tuyo, Jesús. Jesucristo. Te lo pido, Manifiéstate Padre conforme Santo, a tu Señor voluntad, Jesús. Señor. Sí, Oro, Dios, Padre por cada Santo, una de las Señor personas Jesús. que nos ve en Sí, este momento y que Señor sigue Jesús. nuestra transmisión. Sí, Te rogamos Padre que Santo, los guardes, Señor que Jesús. los cuides, Señor, Sí, que Señor los llenes Jesús. con tu presencia, que nada les sí, falte, Padre Señor. Santo, Señor Oro que la Jesús. presencia tuya sea sí, trayendo Señor consuelo, Jesús. paz, fortaleza, sí, Señor, Señor Jesús. en medio, Dios, Sí, de toda Señor dificultad, Jesús. Padre. Oro, Señor, Padre eterno, para que tú, sí, Padre Señor Santo, Dios, los seas guardes, Señor, proveyendo, como Señor dice tu Jesús. palabra, y tengas sí, misericordia de Padre tus Santo, hijos, Señor donde Jesús. ellos se encuentren, sí, Señor. Señor Bendecimos a Jesús. nuestros hermanos conectados Padre desde, Santo, desde Señor Jesús. Australia, bendecimos Que a cada nuestros día se hermanos añaden conectados los que han de desde ser salvos, Italia, Señor Jesús. Señor. Oramos por lo Viviana, pido, Señor, Padre Santo, Alba, la Señor ponemos en Jesús. tus manos, Señor, allá en Sí, Italia, Padre y Santo, rogamos por la situación que que tu ella está ayuda pasando, llegue a ella, Señor, en económica. medio Sí, de Señor este Jesús. momento difícil, Sí, Padre. Padre Santo, Oramos, Señor, Jesús. por nuestros amigos en Estados Unidos, sí, que los Señor guardes, Jesús. Señor. Oramos por Sí, Estados Padre Unidos. Tú sabes Santo, que Señor esta Jesús. situación creció allá mucho, Sí, Padre. Padre Y tú Santo, estás, Señor, Señor volviendo Jesús. el corazón de la gente Sí, a ti en Señor medio de Jesús. esta situación, de este Sí, virus, Padre Padre. Santo. Bendecimos a nuestros amigos y Sí, familiares Señor en Jesús. Costa Rica, Padre. Sí, En el Señor nombre de Jesús, Jesús. que los ayude, Señor. Y por Sí, los demás Padre países, Santo, por Señor México, Jesús. Canadá, Señor. Oramos por las sí, personas Padre que en este Santo, momento Señor se Jesús. conectan desde Canadá, Señor. La familia sí, Rodríguez Padre Pachón Santo. la ponemos Sí, en tus Señor manos, Jesús. Padre, en el nombre de sí, Cristo Padre Jesús de Santo, Nazaret. Señor Jesús. Gracias, mi Dios, Señor. Oramos por sí, Guatemala, Señor Jesús. Señor. Sí, Oramos Señor por Jesús. Venezuela, oramos por sí, Panamá, Padre por Santo. Perú, por Costa Sí, Rica, Señor por Jesús. Nicaragua, por El Salvador, por sí, Honduras, por Padre Belice, Santo, por México, Señor Padre, Jesús. en el nombre de Jesús, por sí, Europa, Señor Señor. Jesús. Oramos por Sudamérica en Sí, este Padre tiempo Santo, para tus Señor hijos, Jesús. Señor. A través de esto tu Espíritu, sí, Señor, Padre traiga Santo, convencimiento Señor de Jesús. juicio, de justicia Sí, y de Padre pecado, Santo, Padre, a que la las gente personas, Señor vuelva Jesús. su corazón a ti. Sí, Padre Gracias, Santo, mi Señor Dios, Señor. Jesús. Te adoramos en el nombre de Sí, Jesús. Señor Jesús. Gracias. Gracias, querido hermano, querida hermana. Dios los bendiga grandemente. Dios los bendiga sobreabundantemente. Que la palabra de Dios, esa hermosa palabra que está en la tercera epístola de Juan en el versículo 12, cumpla en ti, amado, amada. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que goces de buena salud, así como prospera tu alma. Que la palabra de Dios se cumpla en ti. Lo pido hoy en el nombre de Jesús. Gracias por seguirnos. Mañana nos estaremos uniendo a la Iglesia Centro Cristiano de Avivamiento para las Naciones, porque vamos a estar junto con el pastor Arnoldo en este proceso también de crecimiento espiritual. Gracias, que Dios los bendiga. Mañana a las 8 de la noche a través de Centro Cristiano de Avivamiento para las Naciones, y el jueves a través de Iglesia San Cricol
a las 7 de la noche. Vamos a continuar porque vamos a estudiar el libro de Marcos y lo último que hizo Jesús antes de ascender al Padre. Amén. Así que adelante, adelante. No dejes de orar, no dejes de buscar a Dios, no dejes de buscar a Dios. Este es un momento especial para buscarlo. Les mandamos un abrazo. Gracias a cada uno de ustedes. Un abrazo, Vanesita. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga grandemente, grandemente. Dios los bendiga. Feliz noche.